En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias de José Luis Rosales Vázquez, por la salud de Margarita Isa de Juan Marcos, de Adriana García, Olga Estrada, por Ramón Ávila y familia, familia Mesa Villarreal, Anita Ávila y familia, familia Lamberta Amarante, familia Rosas Martín, familia Bail Berlanga, por Rodolfo Soto y familia, por eterno descanso de Salustia de Anda, Pedro Lombera, Seferina Cortinas, Mario Antonio Serrano, Emma Rodríguez, Abel Salas, Víctor Hugo Calderón, Martina Vázquez, José Guadalupe Salmerón, Fausto Abel Frías, José de Jesús Silva, Ángel Alonso Hernández, María de Jesús Domínguez, José Alonso Frausto, y por la salud de Jazmín Elena Mercado. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, mediante el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Del libro de la sabiduría. La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres, para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios, nos cubriste de gloria a tus elegidos. Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas, y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada, de que todos los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros. Y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que eligió por suyo. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. De la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él, porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó en Dios, habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaban los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así hubieran añorado la patria donde habían salido, pero habían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparado una ciudad.
su fe, Abraham, cuando Dios se puso a una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único. Garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar su nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta resucitar a los muertos. Por eso fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo los servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto: si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente, y lo hará correr la misma suerte que los hombres desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Pueden sentarse. El evangelio que escuchamos hoy es un evangelio que tiene un hilo conductor. Todo el evangelio se refiere a una cosa. Habla de muchas cosas, pero habla al final de cuentas primero que Dios nos ha prometido el cielo. Pero a todo dice: no temas, rebañito, porque mi Padre ha tenido a bien a darte el reino. Pero ese reino que Dios nos promete no es gratis. Es un reino que se consigue haciendo lo que Dios nos encarga, como dice al final del Evangelio. Dice: al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Y por lo tanto, ese reino que Dios nos promete solo se dará si yo he cumplido con lo que Dios me ha encomendado. Si no, no. Si no, no se va a recibir ese reino. Y continúa el Evangelio
diciendo inclusive, vendan lo que tienen y atesoren en el cielo, dando a entender que cada obra buena que nosotros hagamos aquí, cada gesto, cada vez que cumplimos la voluntad de Dios, cada vez que seguimos los mandamientos, cada vez que nos comportamos como ya todos conocen en el Evangelio, en esa medida voy acumulando una cuenta en el cielo. De tal forma que cuando llegue el momento, que no sabemos cuándo será, dice ahí, sea a la hora tercia, a medianoche, a la hora nona, es decir, en cualquier momento estemos preparados. Y lo repite 2 veces el Evangelio. Dice, dichoso aquel que su amo cuando llegue lo encuentra en vela y en fidelidad, lo servirá y lo atenderá. Pero hay de aquel que el amo no lo encuentre así y que hace mal uso de lo que Dios le dio. Entonces recibirá muchos azotes, llega a decir. De tal forma que una de las preguntas que yo me hacía y que se las comparto a ustedes, dice aquí, tengan un tesoro en el cielo, donde la polilla no corroe ni el ladrón, donde no llegue el ladrón. Y es al final de cuentas, ¿cómo está mi cuenta en el cielo? Todos tenemos una cuenta. Habrá quien la tenga en ceros, habrá quien la tenga en negativo. ¿Por qué? Porque no solo no ha hecho cosas buenas, sino que con los dones que Dios le dio, ha hecho cosas que no debería de hacer. Por lo tanto, recibirá muchos azotes, dice ahí. O habrá gente que, a pesar de errores cometidos o faltas, pero que en general su vida es buena, que ha cumplido con el encargo del Señor, entonces Dios lo premiará. Muchas personas, y a todos corremos la tentación, centran su vida aquí en la tierra, centran su vida en tener. No es que esté mal tener, o sea, el poder tener una estabilidad, el poder tener, no sé, una casa, ciertas comodidades, el cuidar las cosas, no es que sea una cosa mala. Pero no se nos olvide que si bien esas cosas también Dios las da para que las aprovechemos, no perdamos de vista también la cuenta del cielo, las cosas que Dios me pide. Porque los bienes que me ha dado son efectivamente para aprovecharlos, disfrutarlos, pero también para compartirlos. Y por lo tanto, ahí es donde yo tengo que ver si yo también estoy pensando en eso. Y dice una frase Jesús, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Para muchos su tesoro, ¿cuál es? Yo mismo, que me vaya bien, que no tenga problemas. Hay quien su tesoro es los placeres, la belleza, el dinero, el poder, el viajar, el divertirse, y ese es su tesoro. Y solamente vive obsesionado por eso, por tener, por aparecer, porque me vean. Ese es su tesoro. Y sabemos perfectamente, todos lo sabemos, digo, los pequeños tal vez no, pero los adultos, que todo eso se acaba. La belleza se acaba, la juventud se acaba, la salud se acaba, todo eso, el dinero, va y viene. Y por lo tanto yo no puedo poner mi tesoro, mi corazón en eso, porque no va a durar. Hay quien te dice, no, yo aprovecho el presente y ya mañana Dios dirá. Eso, en otras palabras, es decir, yo aprovecho en pasármelo bien, divertirme. Está tu tesoro puesto aquí, en las cosas, y no allá. Y por lo tanto, esto se va a acabar, y encima que se acaba, ya no tendré tampoco para el cielo. Y cada uno nos van a llamar, Dios nos va a decir, ¿cómo está tu cuenta? Muchas personas piensan que solamente por el hecho de creer en Dios automáticamente ya tienen ganado el cielo, y no es verdad. Lo tenemos prometido, pero hay que pagar un precio, y el precio es hacer el bien, es ayudar a los demás, es convivir, es amar, es servir, es atender. Es verdad que podemos cometer errores, que a veces nuestro carácter nos traiciona, que a veces hemos tomado malas decisiones, etcétera. Pero en general, puede ser que yo de las 10 acciones que haga, 9 son buenas. A lo mejor me equivoco en una. Bueno, pero son 9 buenas y una mala. Pero una persona que solamente está pensando en tener, en poseer, en lastimar, que solamente piensa en sí mismo, no le importa dañar al otro, no le importa lastimarlo, no lo cuida, no lo atiende, etcétera, Dios le va a pedir cuentas. Y además dice, al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Dice, y al que mucho, y al que se le confía, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Y por lo tanto, tenemos que ser conscientes de esto.
Nadie puede decirle al Señor, o al menos nosotros, como digo, los adultos, yo no sabía. Es que nadie me lo explicó, porque está en el Evangelio muy claro. El Señor no nos está amenazando, nos está diciendo cuál es el camino para resolver lo que tenemos que resolver. Nos está diciendo cómo podemos ganar el cielo, pero se gana, no se regala. Por lo tanto, cada uno de nosotros teníamos que ocuparnos y preocuparnos de eso. Y hay otra cosa, porque muchas veces pensamos en la muerte como algo lejano. Y sabemos perfectamente que si bien muchas personas, de acuerdo a la edad, cuando ya tienen más o menos una vida, es cuando fallecen, que eso es, digamos, lo normal, entre comillas, pero de repente vemos gente joven que fallece, vemos inclusive gente muy joven, niños inclusive, que Dios ya decidió llegar por esa persona. Aquí el problema no está que llegues o no, porque si llegas y estás en vela, es decir, si te has preocupado de hacer las cosas bien, continuarás viviendo. Además dice, el Señor te servirá, Él te va a cuidar y Él te va a dar toda la gloria. El problema está en que cuando me llame, que insisto, puede ser en cualquier momento, si estoy preparado. Hay personas que lo van dejando. No, después. No tengo prisa. No, algún día. No, ya cambiaré. No, etcétera. Pensando que tengo todo el tiempo del mundo y no lo tenemos. No sabemos cuándo nos va a llamar el Señor. No sabemos cuándo el Señor, independientemente de las circunstancias, puede ser enfermedad, puede ser un accidente, tantas cosas que se escuchan y tantas circunstancias que vemos, y algún día Dios lo va a hacer. Entonces, si Dios me llama hoy, o dentro de una semana, o dentro de 6 meses, o dentro de 10 años, siempre estoy preparado, es decir, siempre estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo, siempre estoy tratando de cumplir, de aprovechar. Es entonces cuando puedo decir con seguridad, yo voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque en mi vida, a pesar de los errores, la suma es positiva. ¿Cuántos de aquí podemos decir eso? ¿Cuántos de aquí podríamos decir que si hoy Dios me llama, me voy al cielo? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, es que me lo he ganado, lo he trabajado, me he esforzado, he luchado? Y es una pregunta que nos tenemos que hacer. Es una pregunta que nos tenemos que ver y no poner nuestro corazón en cosas que se van a acabar, en aparentar, en el dinero, en la belleza, en el placer, en las drogas. Eso no dura, eso se acaba y lo sabemos. Hay gente que dice, no, pues aprovecho mientras pueda. El problema está en que ese mientras pueda se va a acabar y encima se me va un tiempo precioso para ganar el cielo. De ahí la importancia que nosotros nos preocupemos de eso. Que así como una persona que estudia desde el inicio empieza a preparar sus clases, empieza a preparar sus tareas y todas las cosas. ¿Por qué? Porque cuando llegue el examen final, va a aprobar. A aquel que siempre va dejándolo para después, no, después estudio, después lo hago, después. Y cuando llega, sea el examen final, o a veces un maestro dice, examen sorpresa, y de repente llega y le pone examen, no se puede quejar el alumno de que no sabía, porque él tenía que preparar su examen todos los días, sus trabajos todos los días, su situación todos los días. ¿Es que se puede decir que el maestro lo quería reprobar? No. El maestro le dio las herramientas, le dio las clases, los trabajos y hasta las respuestas. Él tenía que prepararlas nada más, pero no estaba preparado. Por lo tanto, no va a aprobar. Lo mismo va a pasar con nosotros. Cada uno de nosotros vamos a darle cuentas a Dios. Aquí no se trata de ver que otros han hecho cosas peores o que otros han actuado de una forma, porque esto es personal, es Dios y yo. Al que mucho se le da, mucho se le exigirá. No dice en función de que más a uno que a otro, o en que no, aquí no va a ser Dios, bueno, tú eres menos malo que fulano, entonces a ti sí. No, el trato es personal. Y sabemos que Dios nos va a revisar. Sabemos que Dios me va a pedir en cuentas. Sabemos que Dios un día me va a llamar. Ojalá que siempre estemos preparados para que cuando Él quiera estemos listos para ir a la casa del Padre. Así sea. Creo en un solo Dios,
Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pueden sentarse. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia, y al concederles en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te clamamos llenos de alegría.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Martín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Con tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios, es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Sangre de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Les recuerdo que para comulgar es con la mano extendida y se consume el Santísimo ahí delante de ustedes. Si alguien lo quiere recibir en la boca, lo pueden solicitar también, pero lo tienen que recibir ahí y consumirlo ahí mismo. Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado. Que tengan una semana, que Dios les bendiga.